importante tener claro de que no es lo mismo hablar de fracturamiento hidráulico, el convencional que nos decía el primer panelista, Daniel Ricardo, que data desde los años 40, en yacimientos convencionales y donde normalmente pues se hace uno o dos etapas de fracturamiento. Aquí, por ejemplo, en Colombia la experiencia en Guandó y en yacimientos como los de Cusiana, Cupiagua, pues son fracturamientos de máximo 80, 90 pies, o sea, estamos hablando de 30 metros, en pozos o verticales o pozos direccionales, y en un tipo de formación como que generalmente pues son areniscas o rocas carbonatadas. Pero cuando hablamos del fracturamiento hidráulico multietapa a través de pozos horizontales y desde plataformas multipozo, pues ya estamos hablando de cosas muy significativas desde el punto de vista de magnitud de los insumos. No es lo mismo una etapa de fracturamiento que tener, por ejemplo, 100 o 200 etapas de fracturamiento en un mismo pozo, o por ejemplo, tener 3, 4, 5 o hasta 10 pozos desde cada plataforma. Según Ecopetrol y la NH en información que ha llegado al Congreso de la República a través de derechos de petición con efectos de realizar debates de control político, pues nos ha mostrado cómo, por ejemplo, su experiencia en Estados Unidos han utilizado hasta 1.200.000 litros de fluido de fracturamiento, o sea, 320.000 galones, en aquellos pozos que han fracturado junto con los Sienta. Son pozos que han tenido poca sección horizontal, pero por ejemplo ConocoPhillips habla de hacer hasta 5 pozos por plataforma y con hasta 3 kilómetros de longitud horizontal, o sea, 3.000 metros, y esto requerirá 50 etapas de fracturamiento de 60 metros cada uno con un consumo de 60 millones de litros de fluido de fracturamiento, o sea, 16 millones de galones. Una plataforma que tenga de 4 a 10 pozos, pues si hacemos el cálculo solo con 4 plataformas, que sería lo mínimo, pues se requerirían 240 millones de litros de fluido fracturante. Según esas estadísticas de Ecopetrol, pues es fácil concluir que el uso de 60 millones de litros de agua por pozo en pozos de 3 kilómetros horizontales, o sea, se concluye que en ese fracturamiento multietapa con 192 pozos o 48 plataformas con 4 pozos cada uno, se consumiría el equivalente al agua que consumió la ciudad de Barrancabermeja durante todo el año 2020. Según las estadísticas que reporta Aguas de Barrancabermeja, Barrancabermeja consumió el año pasado 11.463.000 metros cúbicos de agua, o sea, el equivalente que utilizarían en 192 pozos de 3 kilómetros horizontales. O sea que esa es la gran diferencia entre fracturar convencionalmente y hacer un fracturamiento hidráulico multietapa desde plataformas multipozo. Y si hablamos del consumo de material propante, pues también las estadísticas nos las dio Daniel Ricardo y son abismales. O sea, yo me pregunto cómo quedarán esos cráteres en los puntos de captación de arena, porque hoy quien es presidente de CENI, Héctor Manosalva, en un foro en la UIS, en una exposición que hizo el año antepasado, él decía que no se iba a importar arena, ni se iba a utilizar arena sintética, sino se iba a utilizar arena natural, y lo mismo lo dice la NH en las respuestas que le daba al Congreso. Material pétreo, sobre todo arena blanca, y obviamente cuyas fuentes son escasas. Entonces, estos puntos de captación, yo creo que los cráteres que van a dejar
los del Cerrejón, los cráteres del Cerrejón en explotación de carbón a cielo abierto, pues va a ser un chiste flojo comparado con lo que va a dejar de impacto esta explotación de material pétreo para el empaquetamiento de las fracturas inducidas. Lo otro que hay que tener en cuenta es que estamos hablando de un tipo de roca muy diferente. Al hablar de roca generadora, pues estamos hablando de rocas que son ricas en isótopos o minerales radioactivos y minerales pesados. No es lo mismo perforar un pozo verticalmente y cruzar la formación a navegarla horizontalmente hasta 3 kilómetros y desde una misma plataforma perforar 4, 6, 8 pozos. Entonces, calculemos los ripios de perforación de este tipo de roca que van a ser extraídas a superficie. ¿Qué dice el artículo 81 de la Constitución Política? Que se prohíbe la traída desde el extranjero de material tóxico y radiactivo. Pero en esa época pues no se hablaba de esta explotación de yacimientos no convencionales y los constituyentes pues no hablaron de que extraerlo del subsuelo y exponerlo en superficie, pero es lo mismo que traerlo del extranjero. Eso es una interpretación muy lógica y sacar esos ripios que obviamente al oxidarse se transforman como el uranio 238, 236 que se convierte en radón, que es un gas altamente cancerígeno, pues estamos hablando de unos riesgos que se van a asumir en unos tipos de yacimientos que, como también lo dijo Daniel Ricardo, son regionales. O sea, no es lo mismo un yacimiento convencional local que como la Cira Infantas tiene 20 kilómetros cuadrados a un yacimiento como la formación La Luna, que se extiende desde Aguachica hasta Cimitarra y casi de cordillera a cordillera con un área de 8.200 kilómetros cuadrados, cuyo recurso, como ya lo dijo Daniel Ricardo, es continuo, no tiene límites, por lo cual cuando ya se masifique la explotación y se le dé luz verde a lo que más llamamos fracking, pues lógicamente todos estos ripios van a quedar expuestos en sondes. En sondes, Convariza decía, sí, son radioactividades bajas, pero es que el problema de la radioactividad no está en la intensidad, sino en la exposición permanente. El crear una comunidad, una fauna expuesta a esta radioactividad que según en Estados Unidos los estudios han mostrado que tiene un radio hasta de 5 kilómetros de impacto. No es lo mismo fumar uno 5 días o 15 días que fumar 15 años. El cáncer del pulmón, la nicotina no lo da porque uno se fume 1 o 2 cigarrillos, lo da es por fumar continuamente durante muchos años, y es la analogía que ocurre con la radioactividad al quedar todos estos ripios en superficie, contaminando suelos, aguas y obviamente afectando los cultivos y atentando contra la seguridad alimentaria, porque contaminará las aguas, y esto es lo que ha pasado en California, que ya no compran las manzanas, ni las nueces, ni compran en Argentina, ya en Vaca Muerta, las manzanas y las peras, porque han sido contaminadas con minerales pesados. O sea, esos estudios están y entonces son unos riesgos a los que nos vamos a exponer a lo largo y ancho del Magdalena Medio. Aquí estamos hablando de yacimientos gigantes, ¿sí? Aquí, lógicamente, el problema es el tamaño del yacimiento, el tipo de roca y el uso masivo, obviamente, de insumos para hacer ese fracturamiento hidráulico multietapa. Y eso es lo que tenemos que analizar, porque de por sí la explotación convencional ha generado muchos impactos y tenemos muchos pasivos ambientales que hemos dejado durante 100 años de explotación petrolera con una normatividad ambiental que es laxa. Entonces no tenemos, por ejemplo, multas que sean ejemplarizantes para que la industria mitigue y remedie estas afectaciones. Y ahora viene una explotación que es mucho más grave desde el punto de vista de impactos, y por eso así Ecopetrol tenga en Casabe y en la Cira Infanta licencia ambiental para explotar estos yacimientos convencionales,
Ya en el bloque Valle Medio Magdalena 5 se le exige una nueva licencia ambiental si va al Cretáceo a hacer el fracturamiento hidráulico multietapa. ¿Por qué? Porque hay que cumplir con la ley 99 del 93, donde dice que si un proyecto u obra hace afectaciones ambientales irremediables o cambios significativos en el paisaje, pues hay que tramitar una nueva licencia ambiental. Si no fuera así, no se le exigiría licencia ambiental, por lo cual eso hay que analizarlo y tenerlo en cuenta. Bienvenidos, obviamente, los pilotos Khaled y Platero, y ojalá pues estos pilotos que para mí no van a mostrar los impactos que mostrará de verdad el fracking cuando se le dé luz verde, porque un piloto pues tendrá un pozo o máximo 2 pozos por plataforma y las etapas de fracturamiento será 1 o 2, por lo cual ahí no se va a sintetizar la magnitud de cuando ya tengan plataformas de 6, 8, 10 pozos y de una longitud horizontal de 3 kilómetros o más, con más de 50 etapas de fracturamiento y un uso masivo de insumos, y obviamente se extiendan por todo el Magdalena Medio. Entonces, ¿cómo va a quedar la región? Y bueno, van a reinyectar los fluidos de fracturamiento y lo van a hacer en el terciario, que son rocas permeables y en una zona, una cuenca que está fracturada naturalmente y llena de fallas de cizalla, que es por donde el crudo ha migrado desde las rocas generadoras hasta las rocas almacenadoras, incluso a superficie. En el Valle Medio del Magdalena hay identificado más de 500 resumaderos y hay muchas fallas que son inferidas, que cuando lleguen los fluidos y se aumente la presión en el sello y la presión hidrostática supere la presión hidrostática supere la litostática de la zona, pues se activarán, romperá los sellos y eso también va a generar sismicidad, así como lo genera la inyección de esos fluidos de fracturamiento y que ha ocurrido en todas las partes del planeta donde se ha hecho fracturamiento hidráulico multietapa a través de pozos horizontales. Zonas que antes no tenían sismicidad, hoy son nidos sísmicos, pero aquí en Colombia en particular, nosotros estamos sobre un nido sísmico en el cual chocan 3 placas tectónicas y es el segundo más activo del planeta. Y aunque son sismos de menos de 3.8 en la escala de Richter y lo que va a generar el fracturamiento hidráulico multietapa, posiblemente también sean sismos de menos de 2, pero hay que tener en cuenta la superposición. ¿Y qué pasa cuando 2 ondas se unen, ¿sí? por encontrarse entre ellas de un nido sísmico natural que está a 150 kilómetros de profundidad, con una sismicidad inducida que se va a generar a 3, 4, 5 kilómetros de profundidad? ¿Qué pasa cuando esas ondas de la misma longitud y frecuencia se unan? Pues van a ser sismos de 4 o más en la escala de Richter. Eso es lo que hay que tener en cuenta y hay que prevenir, y es el cuestionamiento que uno se debe hacer, porque no estamos en las mismas condiciones de Estados Unidos, en Texas, en Luisiana, en Nueva York, en Pensilvania, o donde se ha venido haciendo fracking, que están muy retirados de los bordes de las placas tectónicas y donde no tienen una sismicidad natural como la tenemos nosotros y donde las cuencas son mesas de billar. Aquí lo que tenemos nosotros en el subsuelo son cuencas fracturadas, llenas de fallas por todas partes, que lo más probable es que dentro de la geometría fractal que tiene el fracturamiento se vayan a interconectar. Y esto va a llevar posiblemente a una recarga de los yacimientos convencionales maduros que tiene Ecopetrol. Pero ¿cuántos pozos tiene Ecopetrol, por ejemplo, en las Cid Infantas por abandonar o mal abandonados? ¿Dónde está la integridad de esos pozos? ¿Qué tal que tengamos un poco de Lizama 158 ahí, con una gran cantidad de nuevos resumaderos que van a aparecer y un incremento en los resumaderos que ya existen? Obviamente una magnitud de contaminación de acuíferos por todo el Magdalena Medio. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Ahora, para cerrar, pues tenemos que mirar sobre el tipo de negocio, que es de lo que nos ocupamos en el Congreso de la República y que lógicamente es quien tiene que legislar al respecto.
no la Agencia Nacional de Hidrocarburos, porque es que la Constitución Política en su artículo 360 dice que las condiciones para la explotación de los recursos naturales no renovables deben ser por ley, no por acuerdos de la Junta Directiva o Consejo Directivo de la NH, no por acuerdos. La pirámide jurídica establece que la Constitución está por encima de las leyes por encima de los decretos y de los acuerdos. En Colombia, la explotación de los recursos naturales no renovables de hidrocarburos, esos términos que es el modelo de contrato, está estipulado es a través de acuerdos de la NH, acuerdo 08 y acuerdo 10 del 2004. No lo ha hecho el Congreso como lo estipula la Constitución. Y ahora venimos a la explotación de yacimientos no convencionales, que es otra connotación, y con más veras el Congreso de la República tiene una alta responsabilidad ahí. Obvio, lo está haciendo la NH para no quedar en un vacío jurídico, pero al Congreso le corresponde legislar al respecto. La NH tiene un modelo de contrato que no nos garantiza la autosuficiencia petrolera ni el suministro interno. Yo los invito a que ustedes se lean los contratos que se han firmado para yacimientos no convencionales. La participación máxima para el país está en el bloque Valle Medio Magdalena 2 que tiene ConocoPhillips de Sanaguachita Cesar, y es el 3%. Los otros contratos, el Valle Medio Magdalena 3 tiene 2%, los demás tienen el 1% y hay otros con 0% de participación para el país. Supongamos que el fracturamiento hidráulico multietapa en roca generadora llegue a producir 1 millón de barriles. ¿Cuánto nos corresponde a nosotros? El 1.38% en promedio dan los contratos que se han firmado. Eso significa que no tendríamos ni 15.000 barriles para Colombia de ese millón. Las regalías promedio que han pagado después de expedida la ley 756 del 2002 es del 7%. ¿Cuánto es el 7% de 1 millón? 70.000. Más la participación en la producción, no alcanzamos a los 100.000 barriles. ¿Y cuánto requiere de carga o dieta la refinería de Barranca Bermeja? 250.000 barriles. ¿Cuánto requiere la de Cartagena? 150.000 barriles. Eso suma 400.000 barriles. Entonces, ¿dónde está el cuento del gobierno de que el fracking nos va a generar la autosuficiencia petrolera? Eso es falso. Ahora, hablando de mano de obra, por ejemplo, Ecopetrol hace 2 años contrató 25 ingenieros de petróleos para yacimientos no convencionales con sueldos de más de 22 millones de pesos y todos los trajo del extranjero. ¿Por qué? Porque se requiere experiencia y nosotros no hemos hecho fracturamiento hidráulico multietapa en Colombia. No hay experiencia, por lo cual trabajo tampoco nos van a dar. Y con la firma de los TLCs, las empresas petroleras extranjeras pueden traer el 100% de los profesionales del extranjero. O sea, no tenemos garantizado ni siquiera trabajo. De 11.000 ingenieros de petróleos que se han graduado, 7.500 están varados. Entonces yo veo que eso no nos va a dar ni siquiera trabajo. Ahora, hablando de impuestos, las empresas petroleras se benefician de 228 prebendas tributarias. La misma DIAN le reportó al Congreso que del 2012 al 2020 la industria petrolera dejó de pagar más de 88 billones de pesos, más de 5 reformas tributarias. Lo que pagan en impuesto real de tasa cuando se hacen todos los descuentos tributarios es una tarifa de 7%, no del 32% como establece el régimen tributario en Colombia. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta si eso nos va a beneficiar desde el punto de vista de negocio. Ahora es un contrato que va a 24 años y ya termino, Luis Eduardo, y como nos lo dijo también en su intervención Daniel Ricardo, son yacimientos y pozos de vida corta. En 15 años ya no produce y el contrato dura 24 años. Entonces, ¿qué vamos a heredar nosotros? Por lo menos Ecopetrol, lo que hoy produce, que son más de 600.000 barriles, pues viene de campos heredados, como el caso, por ejemplo, Cusiana, Cupiagua, Pauto Floreña, Rubiales, Castilla, Chichimene. Esos son yacimientos que Ecopetrol no descubrió, pero los heredó cuando los contratos de asociación terminaron, porque son yacimientos convencionales que, como la Cine Infantas, puede durar 100 años.
produciendo, pero lo de fracking no va a durar más de 20 años, o sea, que ni siquiera los cunchos los vamos a recibir, por lo cual todas las afectaciones que fracking va a generar no es compensado con el negocio, el tipo de negocio que tenemos en el país. Obvio, estoy sacando de ahí a Ecopetrol, que es otro cuento por ser mayoría petrolera estatal. Pero como vemos, ni siquiera hay transferencia de tecnología. La transferencia de tecnología es en plata para un fondo de becas que tiene la NH. O sea, no vamos ni siquiera a aprender a hacer el fracturamiento hidráulico multietapa. Empleo no dan en las regiones. Violan el decreto 1668. No hay inversión social, no pagan ni siquiera los PVCs, tampoco pagan las compensaciones ambientales que les exige la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. En bienes y servicios todos vienen de afuera, nunca son locales del municipio, del área de influencia. O sea, unos temas de tipo social que tenemos que cuestionarnos. O sea, ¿qué le va a quedar a la región del área de influencia directa que va a ser la directamente afectada? Eso es lo que yo pienso y analizamos. O sea, el fracking, primero tenemos que corregir la legislación, el modelo de contrato, la normatividad ambiental, la inversión social, antes de ponernos a hacer este tipo de experimentos, porque va a pasar como la polémica que ocurrió con la combustión in situ del proyecto STAR allá en Quifa, del cual se hicieron debate en el Congreso. No nos pararon bolas y al año tuvieron que apagar el proyecto porque se generaron todos los impactos que se pronosticaron que se iban a generar.